Y hoy con nosotros tenemos a Elena García, que actualmente ocupa el puesto de HR Manager en Smilegate Barcelona. Elena es graduada en Derecho y especialista en Derecho Laboral. Elena actualmente también ocupa el cargo de HR Manager, como he comentado antes, en Smilegate Barcelona. Eh, una cosa que me hace muchísima ilusión es que Elena es nuestra primera entrevistada en la parte de recursos humanos, de HR. Y es muy interesante porque muchos de vosotros, si seguís estudiando, una vez salgáis, yo creo que va a ser con los primeros que tengáis un contacto directo para contratación o para poderos unir a cualquier estudio. Entonces tenemos aquí a Elena que nos va a dar unos tips maravillosos. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, encantada. Hombre, ser la primera me da un poco de miedito, ¿no? Menos mal que está Ruth de infiltrada. No, yo no estoy. No hay, no hay problema, ya verás que va a ser una entrevista súper fácil, ya verás. Bueno, Elena, vamos a comenzar un poco con tu background. Hemos dicho que eres especialista en derecho laboral, pero algo más, o cuando terminaste, digamos, el bachillerato, los estudios reglados, ¿cómo empezaste o sea, por qué decidiste estudiar derecho laboral? Yo soy de Madrid, así que disculpad por mi catalán. Estuve estudiando en la Universidad Complutense, que yo creo que lo tenía bastante decidido desde primero de bachillerato. Si no hubiera hecho derecho, sí que hubiera hecho psicología. Me decanté por Derecho en la Universidad Complutense, de hecho, porque está muy cerquita de por donde vivo y también el campus es bastante interesante tener un poco también vida universitaria. Estuve estudiando la licenciatura, que ahora es grado. Ujú. Después de la licenciatura ya la verdad es que yo siempre he trabajado desde muy pequeñita. Creo que mi primer trabajo, digamos, un poco a nivel administrativo, aparte de restaurante y camarera, fue con 17 años ya a nivel administrativo. Y luego quise tocar todas las ramas de derecho porque tampoco tenía muy claro dentro del derecho dónde quería ir. Entonces trabajé de abogada en despacho, hice también prácticas en empresa, en la parte de relaciones laborales, y luego me surgió la oportunidad de irme a Escocia, donde estuve 4 años. En concreto en Glasgow. No es tan bonito como Edimburgo, que la gente conoce más Edimburgo, pero bueno, la verdad es que fue una elección bastante acertada. Al principio no me quería ir, fue porque mi pareja, con la que sigo estando ahora, tuvo la oportunidad de ir allí a trabajar, y aunque yo al principio dije, bueno, pues hasta aquí ya termina la relación, me decidí por ir y aprovechar porque no hablaba ni papa de inglés. Ujú. Claro, ahí supone que, claro, yo tenía mucha ambición y de hecho en el despacho en el que estaba, porque te comen un poco, digamos, la cabeza en derecho de tu futuro es consultoría. Bueno, y si alguno ve alguna serie rollo Suits, pues bueno, es este tipo de tiburón, de abogado, etcétera, etcétera. Y no pegaba nada con mi carácter y yo en ese momento, pues bueno, tenía un poco de, digamos, conflicto interno. Ujú. Luego, estando allí en Escocia, aparte de tener que volver a hostelería para poder aprender el idioma, tuve el primer contacto con el sector de videojuegos dentro de Customer Representative en la empresa que se llama Pole2Win, y estuve haciendo el lanzamiento del GTA V en PC, que de Oh. hecho es curioso porque dentro del equipo que teníamos español yo era la única que sabía del juego realmente, porque era la única que la que había jugado. Buah, es brutal, me lo pasé muy, muy, muy bien. Luego ya, claro, ya la parte de dentro de pasé a trabajar para Iberdrola, la parte de recursos humanos, y luego ya siempre me había picado la curiosidad de consultoría, porque te lo pican, te lo ponen en derecho como trabajar para las Big Four, que son, si no lo conocéis, son KPMG, Price, EY.
es como la cumbre y es algo al que no vas a poder alcanzar si no tienes 4 másters, 4 idiomas, etcétera. Es muy elitista. Me surgió la oportunidad para irme a trabajar con ellos porque eran proveedores y me conocían y me dieron la oferta y me fui allí. Claro, ahí empecé a tener un poco la sensación de consultoría. No se trabaja igual en Escocia que en España. De hecho, ya empecé a tener un poco mentalidad a nivel de trabajo. No, me empezaba a gustar mucho más la mentalidad escocesa a nivel de trabajo. Mi pareja se volvió bueno, en este caso volvió a Barcelona y bueno, pedí traspaso. Al final no encajé con el manager que tenía KPMG y me fui a Price para trabajar. Seguí trabajando en consultoría en la parte de fiscalista internacional y bueno, o sea, trabajando con gente que viaja por todo el mundo, todas las connotaciones que tiene de seguridad social, fiscalidad, etcétera. Y a raíz de luego querer estar un poquito en una empresa un poquito más familiar y no estas cárnicas que se llaman, siento si alguien quiere trabajar en consultoría. Es que, eso es lo que dicen, ¿no? Cuando se refieren a una consultoría, las cárnicas, básicamente ese es el concepto. Bueno, es que es así. Claro, es una cultura, organización adictiva, que de hecho algunas empresas que no son consultoras lo siguen teniendo. Es al final una adicción al trabajo que yo llegaba a trabajar 14 horas durante el confinamiento, no sabía si era domingo o si era lunes. Obviamente te llega a tener yo empecé a tener mis primeros ataques de pánico en Price, que no sabía que eran ataques de pánico en ese momento. Luego empecé a averiguar lo que era y cómo gestionarlo. Y bueno, fue un poquito más complicado, sobre todo porque en esos momentos, a ver, súper útil porque, primero, no todo, si habéis visto algún vídeo del típico consultor de pantomima full, es tal cual. Pero es que hay gente que lo publicas este tipo de vídeos y la gente se sentía dolida, cuando para mí era humor porque era tal cual, era esa vida. Quería cambiar un poco, sobre todo porque el tema del management es muy agresivo. Te cogían algo y te decían quién ha hecho esta mierda y esperaban saber quién contestase. Era muy, muy agresivo, había muchísima tensión. Entonces luego me fui a Mercer, que es un poquito más familiar y hacer más cositas de recursos humanos. Y en el confinamiento la verdad es que en abril surgió la oportunidad de Smilegate y bueno, pues como agua de mayo, estoy encantada. Qué bien. Es genial escuchar esto, porque te voy a hacer una pregunta relativa a una cosa bastante interesante que has comentado, que es que te gustaba mucho, ¿no? La mentalidad escocesa a la hora de trabajar respecto a lo que, bueno, a otra mentalidad, otro tipo de cultura de empresa en consultoras. Entonces, habrá mucha gente aquí que después de estudiar pues decidan a lo mejor emprender fuera, e irse, ¿no? Y decir, vale, bueno, pues voy a buscar trabajo fuera. Tú, tu experiencia en Escocia, ¿cómo, no cómo la recuerdas, sino qué crees que te aportó? Bueno, yo primero me fui a regañadientes y una de las cosas que le dije además a mi pareja es de él, nunca voy a hacer. Yo le dije, estoy 100% segura de que nunca trabajaré en inglés, nunca. Por la inseguridad que me daba, por todo, lo tenía muy convencido, claro. No puedo decir que es fácil, sobre todo tus primeros años. Es un trabajo, es conocerte mucho, es madurar, pero sin duda alguna, aunque en Barcelona, y luego sí que seguramente vamos a hablar sobre el Hub Tecnológico de Barcelona, aunque en Barcelona estuviese en las mejores empresas de videojuegos, aún así, sabiendo lo que sé ahora, sin duda me iría a una indie a Irlanda. Sin pensármelo, no pasaría directamente aquí. También lo decía Sergi en la entrevista, es que al final lo que yo aprendí y maduré como persona estando fuera, es que eso es como trabajar para la mejor empresa con la que quieres trabajar y el esfuerzo es luego lo bonito de la historia y recordarlo con cariño. Sin duda alguna animaría a la gente que se fuese fuera, aunque tuviese una oferta del mejor trabajo que puedo enseñar en Barcelona.
Ujú. Pues mira, aquí queda dicho, sobre todo para aquellos que estén pensando en qué hacer, ¿no? Después de la carrera, si irse fuera o buscar aquí. Y, Excepto si queréis trabajar para Smilegate, que aquí ya os podéis quedar. mira, después de la entrevista, que te manden currículums y muy bien. Y en cuanto a soft skills, ¿no? Que bueno, es que estos anglicismos no están muy de moda ahora, pero el tipo de. Porque decimos que tenemos aptitudes técnicas y luego actitudes. ¿Tú cuál crees que son las actitudes recomendables para trabajar en un equipo? Por ejemplo, en Smilegate, como estáis trabajando ahora mismo vosotros en esta empresa. Bueno, yo creo que diría ser humano, que eso sería un montón de soft skills dentro de esto, o sea, que estoy haciendo un poco de trampas. Pero es que al final, primero lo más importante es ser un buen compañero de trabajo. O sea, a veces lo que ocurre es que los egos impide poder trabajar en equipo o la inseguridad no te permite poder trabajar en equipo porque no vaya a ser que la otra persona interprete o que no sé o que la otra persona se ofenda. Si partemos de que las dos personas son humanas y que cada uno tiene su inseguridad, tiene su desconocimiento, tiene un mal día, cualquier cosa, yo creo que todo este tipo también de empatía, etcétera, etcétera, es esencial para poder trabajar en equipo. Y ojo que es verdad que ahora estamos muy de moda de trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta que por lo que estoy aprendiendo del sector más en profundidad, también hay que tener en cuenta la personalidad introvertida, que es un gran número de personas, aunque dentro de la población general es un tercio de la población, pero hay una gran de personas introvertidas que requieren su espacio y poder trabajar solos y de forma autónoma, y que yo creo que ahora, tal y como está planteado lo que es el talento, lo que es la moda de trabajar en equipo, el poder hablar delante de un montón de gente, que tiene sentido que porque al final esto viene a partir del éxodo rural, de poderte entrevistar con un montón de extraños y permitir que vales, pero al final el poder desarrollar una cosa tú solo, la creatividad y la producción y cómo trabaja la personalidad introvertida tienen que también estar dentro del abanico de soft skills. Y la verdad es que ahora, por lo que veo yo, la sensación de la parte de talento está muy enfocada más a trabajar en equipo que saber trabajar tú solo, que al final yo creo que en esta industria es esencial. Ujú. Muy interesante, desde luego. Y, y bueno, vamos a pasar a hablar otra vez de ti, Elena, y acerca de cómo comenzaste a trabajar en Smilegate. Decías que estabas en el confinamiento, ¿no? Un poco saturada ya de tus empresas anteriores, en las que habías trabajado anteriormente, pero ¿qué es lo que te cambia el chip directamente para decir, venga, voy a entrar a trabajar en el sector de videojuegos? Porque nos comentabas que tenías también en PTW ya experiencia, ¿no? Con todo el tema del gaming, pero tú has sido jugadora, ¿te gustan los videojuegos? Sí, y eso que además, que recuerdo que tanto en la entrevista como luego más tarde, incluso a veces en la oficina, no sé por qué la gente se sorprende de, no, pero si yo también juego a ese juego. Es decir, que no soy muy gamer, que no juego a muchos, juego a poquitos, pero sí, o sea, yo soy muy fan del Call of Duty, es decir, y de hecho juego todos los días. Em, no mucho, no me hago muchas viciadas, pero sí que juego. Pero sobre todo era porque estaba harta de trabajar para empresa. Porque al final trabajas para una empresa, pero no ves el impacto en la gente. Cuando me pasaban los ataques de ansiedad en Price, me di cuenta que tenía lo que se llama una desviación de personalidad de empatía, que es persona altamente sensible, que si alguien quiere averiguar si se cree que es demasiado empático, que animo a que lo mire. Era porque al final absorbía
el ambiente, si alguien estaba feliz, si alguien estaba mal. Entonces, cuando había un ambiente tenso, bueno, volví a echar polvo a casa, pero más que nada, aunque mis compañeros dijesen, si es que me da igual que me hayan gritado. Bueno, pues que a mí no, así que más vale que digas algo. Entonces, poder decir, jo, echo de menos poder decir, no, pero es que yo quiero que mis clientes sean mis compañeros de trabajo. Es que no hay nada más bonito de poder trabajar para tus propios compañeros de trabajo y conseguir cosas para ellos. Entonces, echaba un poco de menos esa parte. Y yo creo que también por haber trabajado en Escocia hubo un momento muy importante que pequé de ser muy española, digamos, y era una vez estábamos, vosotros le llamáis crunch, yo llamamos horas extras puras y duras. Nos teníamos que quedar por la noche a trabajar porque estábamos haciendo una campaña de renta internacional y el director del departamento se acercó una a una a decirnos, oye, dime, os pagamos la cena, ¿qué quieres pedir? Y yo dije, hombre, ¿qué haces tú siendo directivo? Yendo mesa uno a uno, tomando nota. Y dije, no te preocupes, ya déjamelo a mí. Yo te voy diciendo lo que la gente quiere, os lo digo y me paso yo a buscarlo. Y me dijo el directivo, no tienes ni idea de talento, ni de management, ni nada. Y dijo, precisamente soy yo quien os pido que os quedéis y soy yo quien tiene que ir a pediros que queréis ir a recogerlo. Claro, a mí eso me quedé como diciendo, bueno, pues eso, me ha explotado la mente ahora mismo porque tiene todo el sentido del mundo, porque realmente yo no trabajo para ti, tú trabajas para mí como directivo. Y creo que ahí me quedó la espinita, me sentía tan engagement, que lo llaman ahora, con el que era mi directivo, que decía, es que voy a España y siento que esto no lo tengo. El compromiso con alguien de arriba, digamos, que diga, es que lo da todo por mí, ¿cómo no voy a darlo yo todo por la empresa? Y supongo que, claro, echaba de menos poder trabajar en empresa y ver a tus compañeros cómo haces un impacto, digamos, real. Y cuando vi la oferta de Smilegate, bueno, pues es que me quedé un poco alucinando de que fuese tan así. Es verdad que incluso cuando acepté la oferta, y se lo he contado también a Ruth, el director de la consultora me dijo que estaba loca, Atar, que qué hacía yéndome en época de COVID a una startup. Un crack. Para que veas Un los puntos visionario. tan diferentes. Pues me ha llamado mucho la atención lo que has dicho al principio de esta pregunta, que decías, una empresa, no sé qué término exactamente has utilizado, me has dicho como una empresa de verdad, ¿no? Una empresa que no como Smiley. Entonces, claro, ¿qué es lo que diferencia, ¿no? De Smile, de verlo así respecto a las otras a las consultoras en las que estabas trabajando? O sea, wow, lo debiste pasar realmente lo que nos estás contando, ¿no? Que es otro mundo totalmente diferente. Claro, y además empezar de cero, es decir, es lo que hablamos Ruth y yo mogollón con la gente, con los compañeros cuando decimos, bueno, es que estamos empezando, es que podemos crear la empresa que vosotros queráis crear. Si queréis hacer un evento, decírnoslo y lo creamos. Si queréis algo en específico, nos decís y lo creamos. Es que encima no es algo, una estructura que ya está planeada y que es muy difícil cambiar la estrategia de recursos humanos una vez que ya tienes a lo mejor un senior de recursos humanos que tiene 60 años, ya está con una idea muy preconcebida y que no tenga a lo mejor la flexibilidad de cambiar, pero si empiezas de cero es que puedes crear algo muy, muy chulo desde cero sin apenas esfuerzo. Entonces, claro, era como, se puede crear algo muy chulo y por eso, claro, dije, bueno, es mucho curro, pero merecerá muchísimo la pena. Uh-huh. Y yo sinceramente pienso, y es como opinión personal, que creo que no te has confundido, ¿eh? Me compré una casa, así que espero mantenerla. Buena, pues entonces ya te digo yo que vas a estar aquí mucho tiempo. ¿Y en qué consiste exactamente el trabajo que desempeñas ahora mismo en Smilegate, Elena? ¿En qué consiste llegar a ser un HR manager?
Bueno, no sé si la gente conoce un poco lo que es el perfil de recursos humanos. Me he topado con mucha gente dentro de la industria que algunos decían, cuando hablaba primero las primeras reuniones con todo el mundo para ver qué podían esperar de mí, qué podía yo esperar de ellos, para poder ayudarles. Y algunos decían, es que claro, yo a recursos humanos lo veo como la persona que despide. Y aún sigo teniendo problemas cuando me siento a preguntar a alguien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Y empieza a tartamudear pensando, y yo, no, no pasa nada, no, no tengas miedo, por favor. Es que Eh, acojonas, Elena. Coño. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No tengo autoridad ninguna. Entonces, claro, al final, recursos humanos es algo más, es decir, y hay que darles autoridad, porque un estudio que no tenga recursos humanos o que lo tenga externalizado, es que el impacto es mínimo de ese recursos humanos, será simplemente a nivel administrativo de bajas y burocracia. Todos lo conocéis que la parte de recursos humanos es una parte de papeleo de burocracia, tanto contratos como despidos, bajas, incapacidades. A nivel de permisos, del convenio colectivo y todo este papeleo. También obviamente estás haciendo apoyo a nivel de migración y relocation y toda esta parte. También es muy importante a nivel uno de políticas, estrategia de recursos humanos, hacia dónde va a ir la cultura de la empresa, también la parte de well-being, que es la parte pues también en la que Ruth colabora mucho, que es la parte pues eso de salud laboral, ambiente de trabajo, engagement, esencial en un estudio obviamente, la parte también de performance, es decir, bueno, vamos a tener reuniones, vamos a hacer un seguimiento, vamos a hacer un plan de acción y lo mismo si tienes un periodo en el que tienes una baja productividad. Vamos a hacer apoyo, vamos a ver acciones, vamos a ver cómo mejoras y si no funciona, pues bueno, o sea, se termina una relación igual que se termina una relación personal. Es incompatible y hay que tomar un camino distinto y no pasa absolutamente nada. También desde la parte, al tener experiencia como abogada, pues hago mucho apoyo en la parte de, bueno, también la parte de prevención de riesgos laborales, que es otro mundo aparte, y ahora hago un poco apoyo en la parte de selección. También desde protección de datos, todo lo que sea a nivel legal o también aquí doy bastante apoyo, ya que tengo experiencia de abogada, pues bueno, aprovechémoslo. Pero es un poco de todo, sobre todo, también lo decía, cuando se puede venir a hablar con recursos humanos, primero siempre, y hay que ser súper transparente, porque aunque te vean con el perfil de que eres corporate y que eres empresa, eh, trabajo para la gente. Entonces eso quiere decir que necesitas que la gente te diga lo que ocurre, cómo gestionar un conflicto. Si alguien no sabe cómo gestionar un conflicto, recursos humanos tiene que ser la persona con la que pueda hablar y le pueda ayudar con total confidencialidad, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es mucho más y que es muy interesante que la gente empiece a ver recursos humanos como algo diferente, siempre y cuando el recursos humanos que tengan no sea el old school de antes. Es que al final siempre digo que los recursos humanos son tus amigos. Y es verdad, porque alguien decía por aquí en el canal de texto, es que dicen recursos humanos y te pones a sudar. Y es que eso es un poco lo que se ha dejado, ¿no?, ver hasta ahora del rol de los recursos humanos. Pero es lo que estás comentando tú ahora, es que hay un papel enorme a la hora de ayudar con conflictos laborales, a la hora del empoderamiento laboral, como me estabas comentando previamente a la entrevista que entraremos también un poco en este tema un poco más adelante. Pero claro, porque al final, ¿cómo es una semana de trabajo tuya ahora mismo? ¿En qué consiste? Porque tú dices que no estás tan enfocado, es que, bueno, aunque hagas funciones un poco de contratación o de HR, no es tu foco al 100%, ¿no?, en lo que estás ahora. Es un poco de todo. Mira, por ejemplo, hoy he tenido una reunión con el clúster de audiovisual de Cataluña para ver cómo podíamos establecer colaboraciones dentro del proyecto.
También he estado esta semana hablando mucho con CITEM, con ENTI, gracias a Joan también, pues para cosas que queremos hacer chulas dentro del proyecto y colaboraciones también para que los estudiantes tengan lo que es también la responsabilidad social corporativa, que también es parte de recursos humanos, que es poder devolver a parte del conocimiento, devolver parte de lo que estemos generando a la sociedad, en este caso catalana. Y muchas reuniones con la gente dentro de la oficina, es esencial estar allí también de vez en cuando, incluso en época de COVID, poder dar apoyo, pues cualquier problema que ocurra también a nivel de relocation y bueno, pues infinidad de reuniones con proveedores, mejora de servicio y a nivel obviamente de contratación, que yo cuando empecé éramos 8 empleados y ahora somos 40, entonces toda la gestión administrativa que hay detrás de un contrato, hacer un seguro médico privado, hablar con nómina, además, al estar también, haber tenido también experiencia en fiscalidad, doy apoyo al jefe de operaciones, que es coreano y que es un amor de persona, y claro, para explicarle cómo funciona un poco España a nivel de fiscalidad, incluso incentivos o ayudas fiscales que tenga Cataluña y que sea interesante que nosotros apliquemos, pues también lo estamos haciendo. Es obviamente sin la ayuda tanto de operaciones, los jefes de los departamentos y Ruth, no estaría en otro pánico. Sí, es que claro, es lo que comentas, ¿no? También que entraremos un poco más adelante en esto, pero también explicar a tus jefes coreanos cómo funciona el sistema aquí, porque no solamente ya a nivel corporativo de empresa, sino también beneficios. Estabas comentando también el seguro privado médico que ofrecéis a los empleados. Eso es una cosa que también está dentro del pack de bienvenida, ¿no? Si entras a trabajar cuando entras a trabajar en Smiley. Claro, todo, fruta, café, eventos, nuestro Wise Corner, todo esto son beneficios que se luchan con Corea y además lo bueno y lo malo de trabajar con digamos, con un headquarters que no está aquí es que ellos aprenden y que tú aprendes a gestionarlo. Y la verdad es que todo el apoyo que hemos tenido desde headquarters de Corea y lo abiertos de mente que han sido con nuestra cultura es impresionante, o sea, sinceramente, porque conociendo y estudiando la cultura coreana, me sorprende que hayan podido ser tan flexibles. Creo que al revés no hubiéramos podido entender todo lo que han hecho. Y entonces, claro, todo este apoyo que nos han dado y que ellos se entendían, y nuestro jefe de operaciones lo decía. Yo tengo a veces reuniones con ellos para explicar cómo sois vosotros trabajando, hablando por sois. Nosotros tenemos una diversidad de gente de todos los países, tanto de Canadá como Francia, británicos, etcétera, etcétera. Pero decía, claro, vosotras habláis de Smilegate como familia en todo momento. Claro, yo tengo que explicar a Corea que hay gente que queda fuera del trabajo para tomarse una cerveza, cosa que en Corea esto no es viable. Claro, Y nos tajamos. que en Corea también beben, pero es otro tipo de beber, es más para cerrar negocios, hay que tener mucho cuidado y saber si lo estás haciendo bien o no. Pero claro, entonces, pues esto es muy importante que lo entiendan y lo han entendido a la perfección, la verdad. Claro, no, totalmente. Y de hecho, preguntándote un poco acerca de esto, el tema de crear un estudio internacional, como es el caso de Smilegate, nos estabas contando estos pequeños retos, ¿no? que tenéis de cara a vuestros jefes de Corea, pero ¿cómo está siendo el proceso en sí y los retos más grandes, digamos, de montar un estudio internacional aquí en Barcelona? Bueno, primero está el reto de la parte de selección, lo cual todos los jefes de departamento han hecho un trabajo brutal para coger gente que encaja mucho con la esencia de familia que queremos y para trabajar el proyecto.
Poder crear un ambiente de trabajo sano y cómodo, porque además no solamente porque es un nuevo estudio y trabaja gente nueva, aunque haya gente que ha trabajado con los mismos compañeros antes, sino porque hay gente que se ha mudado desde Canadá aquí, desde otros países, gente que se muda por primera vez en su vida. Entonces, aparte del el COVID, que nos ha hecho la vida mucho más fácil, estoy siendo sarcástica porque tenemos ataques Yo- de pánico de vez en cuando. Em, pues claro, es muy complicado y poder crear lo que hemos creado en la situación en la que estamos, pues ha sido un reto muy, muy importante. Y luego, pues todas las políticas de recursos humanos desde cero, porque no podemos partir tampoco con las de Corea, porque es otro tipo de cultura, es europea. Pero bueno, ellos nos ayudan y negociamos mucho cómo podría ser para ir también en la línea de lo que es SmartGate Corea. Ujú. ¿Y cuál crees tú que ha podido ser, si es que lo ha habido, Elena? Y si no puedes contestar a esta pregunta, no pasa absolutamente nada. ¿Un punto de fricción más grande o el punto que habéis tenido que trabajar más con ellos? Bueno, pues por ejemplo, para el Employee Handbook tuvimos que hacer muchísimas negociaciones. Perdona, Uno, Elena, ¿qué es porque Handbook? vale, perdona. El Employee Handbook es, digamos, el documento donde se incorpora toda la política de recursos humanos y cuál es la cultura de la empresa. Ahí se establecen, por ejemplo, cuándo son las core hours de la empresa, si tienes viernes flexibles, por ejemplo, cómo llegamos a negociar nosotros, cuál es la política, por ejemplo, si pierdes un ordenador. Digamos que es donde se regula em, todo lo que es la vida interna de la empresa a nivel de burocracia. Ujú. Vale. ¿Algo más, además de negociar con ellos el Employee Handbook? ¿Algún punto de fricción también que hayas tenido que trabajar con ellos? Mm, no, digamos que las únicas diferencias hay que pueda haber es a nivel un poco de comunicación, pero porque es diferente cultura. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tienes que hacerlo mucho más en presentaciones, mucho más analítico, tienes que preverlo todo mucho y no te puedes salir de lo que tengas un poco planeado, y si te sales tienes que justificarlo mucho. Y, pero quitando esas dos cosas, por el momento ha ido todo muy bien. Escuchándote un poco hablar de vuestros jefes de Corea, me da la sensación como que ellos confían, ¿no? Bastante en vosotros. O sea, os están dando, que es lo que estabas comentando antes, ¿no? Os están dando muchísima libertad a la hora de hacer el estudio como vosotros queréis. Claro, bueno, a ver, ellos también a nivel de proyecto interno del proyecto que estamos desarrollando, pues bueno, pues al final tienes que reportar y hacer unas directrices, pues igual que cualquier otro headquarters. Ellos sí que ponen directrices y revisan y miran y ayudan, pero sobre todo yo, por mi parte, por la parte, digamos, de operaciones, lo que noto es un apoyo. No puedo decir lo mismo desde otro tipo de departamentos. Por las conversaciones que tengo tanto como Corea con los directores de los departamentos, en principio ellos van poniendo las directrices y la guía y se tienen que ir amoldando, pero están totalmente abiertos a negociación. Ujú. Ajá. Y, y por otro lado, Elena, estáis creando un estudio internacional con una proyección inmensa. ¿Por qué creéis que Smilegate, o por qué crees tú personalmente que Smilegate ha elegido eh, Europa y en concreto España, Barcelona para hacer bueno, para crear el estudio? Bueno, obviamente el clima mediterráneo es el mejor del mundo y eso tenía que correr a nuestro favor. Aparte del clima, es cierto que además en los últimos años Barcelona se está estableciendo como un hub tecnológico. El hecho de que empiecen a venir un montón de empresas fue uno de los puntos en los que ellos valoraron. No solamente valoraron a España, valoraron otros sitios dentro de Europa, pero valorando todo en conjunto, tanto también alimentación, calidad de vida de empleado
y la posibilidad de obtener talento aquí en España, y que también está muy bien situada dentro de Europa, pues era bastante interesante y se valoró. También a nivel fiscal de atracción a talento internacional, no tanto a nivel fiscal, supongo, conociendo la fiscalidad del resto de países, sobre todo de Irlanda, a nivel de establecer una empresa y pagar impuestos, pero el resto jugaron más por el favor de Barcelona. ¿Sabéis si tenían otras localizaciones pensadas? Sí, pero digamos, las de al uso, Irlanda, también Vale. Lo creo que típico Alemania. Reino Unido, el Malmo, bueno, las típicas, ¿no? Donde están otros estudios. Ujú. Muy bien, o sea que tú dirías, Elena, que Barcelona ahora mismo está en su mejor momento en el sector tecnológico y en concreto de videojuegos. Yo creo que sí, además el apoyo que hemos tenido por parte del ayuntamiento y de las asociaciones del gobierno catalán, todo apunta a eso. También es verdad que incluso antes de empezar con Smilegate, y creo que lo pasé por aquí por Discord, formé parte de un workshop con la Caixa y con muchas startups y scale-ups para poder hacer propuestas de reforma fiscal enfocadas a todas estas startups, y donde también obviamente entraban beneficios a la parte de videojuegos. Y creo que el impulso que se está haciendo es muy grande. Se está viendo el resultado y lo están vendiendo, digamos, muy bien. Y yo creo que de aquí a 5 años todavía queda mucho trabajo, pero creo que merecerá mucho la pena. Pues mirad, anotaos eso, sobre todo a la gente que estéis ahora terminando los estudios, porque esto va a ser un boom. Y veremos cuando pase todo el tema este del corona. La verdad que son buenas noticias. Y bueno, me comentabas que estáis apostando por talento internacional, pero ¿qué puedes contarnos acerca del talento nacional? ¿También? Hombre, claro, tenemos. La verdad es que hay mucha cantera, digamos, en Barcelona y además desde que, bueno, con Ricard, que fan número uno también, eh, También. con Ricard también hablaba del talento que había en las universidades, y cuando se ha contratado gente de las universidades y se dice, no, no, es que esta persona lleva programando desde hace mucho tiempo, cosa que a lo mejor dentro del sector, por lo que conozco, al inicio las personas más veteranas, pues bueno, fueron un poco autodidactas a la hora de aprender, estudiando informática y luego aprendiendo por su cuenta. Ahora ya hay másters, hay grados específicos y si son buenos, pues obviamente que se nota. Ujú. O sea, es decir, que crees que hay espacio para futuros graduados en videojuegos y perfiles más junior, en concreto en Smilegate y bueno, en el hub tecnológico, que también. Se viene. Cuerpo a tierra, escudos arriba. Mójate, Elena, venga. Bueno, no te puedo decir mucho porque depende del tipo de perfil que estés buscando, pero sin duda habrá mucha gente que contratemos en Barcelona, mucha. Pues eso son Boom. buenísimas noticias, escucharlo. O sea, no puedo- no. O sea, de hecho, estoy tan contento que por favor desmuteaos y vamos a aplaudir. ¡Bien! ¡Bravo! Qué vergüenza, por favor. Bravo, Es- merecidísimo. Sí, sí, estas son las noticias que nos hacen felices y las que queremos, de verdad. O sea, y bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, porque estamos hablando bueno, de tema de talento internacional, pero vamos a centrarnos un poco en la multiculturalidad. ¿Qué crees que la multiculturalidad está aportando a Smilegate o aporta a otro tipo de, bueno, a otros estudios en Barcelona? Bueno, la multiculturalidad, además, no solamente por las personalidades que hemos hablado, por ejemplo, extrovertidos e introvertidos, sino
porque al final vivir en otro país hace que tengas otro tipo también de comunicación, otro tipo de experiencias y también muchos prejuicios, que obviamente hay que lidiar con ellos. Em, yo creo que aporta muchísimo y es muy bueno dentro del sector que haya perfiles internacionales, y que haya de diferentes países. Y cuanto más complicado, pero a futuro mejor, porque el hecho de tener otro tipo de cultura y que aporte no solamente nuevas ideas, también implica que el conocimiento y la forma de expresarse de cada uno aprende. Y sobre todo, no solamente a nivel de conjunto y de creatividad, que es como digamos el ideal del tipo de internacional, sino que también porque a mí al menos como persona implica que, y esto lo hemos comentado muchas veces en el trabajo, que es no lo que tú expreses, es aprender a expresar teniendo en cuenta cómo es la otra persona. No es te suelto mi rollo, tú lo entiendes y si no lo entiendes es tu problema. No, porque claro, al ser una persona internacional sí que empiezas a tener un poquito más cuidado de cómo lo dices, cómo la otra persona puede ser, si ya le conozco, cómo lo debo decir. Oye, mira, esta persona parece ser que si le pongo, me pasaba más en Reino Unido cuando hablaba con algún proveedor o cliente y resulta que eran conversaciones queridísimos, no sé qué, como si hablases en plan con la reina. Y luego venía mi jefa británica y me decía, Elena, he visto los correos y yo, ¿has visto qué bien? Que es súper mega educado, acepta, apologize, tu queridísimo no sé qué, súper mega educado. Y me decía, no, pero si es horrible. Digo, a ver, ¿cómo que es horrible? Si no puede ser más mega educado. ¿Por qué? Porque yo, teniendo en cuenta la cultura que tengo española, cuanto más educado eres, más respeto das, más estás cediendo a otra persona, pero no, para los británicos, cuanto más educado eres, más borde estás siendo en el email. Y claro, cuando me dijo que era al revés, dije, no me lo puedo creer, pero ¿cómo es posible? Vaya cambio de Claro, paradigma, madre mía. claro, y Claro. dije, las veces que yo he intentado ser súper mega educada para poder iniciar una buena relación y la otra persona habrá dicho, pero bueno, ¿cómo están bordes si ni siquiera nos conocemos? Entonces, pequeñas cosas que vas aprendiendo y que yo creo que te abren muchísimo la mente. Y la verdad es que dentro del estudio es muy chulo lo que se está creando porque lo bueno es que también haya mezclas, es decir, a ver, por inercia, los españoles van con los españoles, los británicos con británicos, porque al final es natural del ser humano juntarte con las personas que tienes más en común, incluso con cosas tan básicas como hablar la misma lengua, que conecta muchísimo. Pero hay mucha mezcla y se intenta pues, que todo el mundo esté un poco, eh, pues digamos que si estás hablando y ves que viene otra persona, pues cambies al inglés. Y si no, te disculpas y bueno, pequeñas cosas que yo creo que hace que la comunicación a veces sea difícil porque hay que explicar y hay que tener mucho más cuidado, pero yo creo que en el resultado merece mucho la pena. De hecho, justo te iba a preguntar por eso. Te iba a decir que ya sea por descontado que todo el mundo en la oficina habla en inglés, evidentemente. Entonces, Sí, obviamente, pues eso, cuando vas a hablar con él al lado y resulta que los dos sois franceses, pues obviamente habláis en francés, es mucho más natural. Si estamos en grupo, cambiamos al inglés la medida posible, a no sé que quieras decirle algo por lo bajini al otro de qué está pasando aquí y lo quieras decir en tu idioma, pero sí, el inglés por descontado es la lengua vehicular. vale, Elena, y ahora quería hacerte una pregunta sobre una cosa que has mencionado antes, que dices, mucha gente que tenemos en estudio es la primera vez que ellos se mudan. Aquí bueno, en Smilegate y creo que en otras empresas de videojuegos, se oferta el Relocation Assistance. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste esto?
Bueno, el relocation se ofrece, primero hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas lo ofrecen dependiendo de la posición. No es lo mismo un presupuesto que puedes tener para un junior que para un senior o un director, porque eh, entran más factores, por ejemplo, que se desplace con la familia, que ya tenga una casa y sea una mudanza más complicada. Normalmente para los perfiles un poco más, estamos hablando ya de regular y senior, y en adelante hay pues diferentes tipos de presupuestos, lo cual el relocation lo que consiste es dar soporte con el visado o el permiso de trabajo en España, en este caso, apoyo con la mudanza, con un presupuesto que la persona se organiza y que se le da, y con eso tiene que gestionar lo que digamos con una agencia de relocation experta, todo lo que es la mudanza. Y luego cuando llegan aquí a España, bueno, pues eso, temas de vuelos, alojamiento temporal hasta que buscan un alojamiento definitivo o quieren ver si compran una casa, etcétera, etcétera. También a nivel de búsqueda de colegios si vienen con familia, y luego todo el tema burocrático en España, que es un poquito más complicado que en el resto de países. ¿En qué sentido? Primero porque el COVID no ha ayudado nada a nivel de la burocracia española de agilizar ningún proceso, sino que te ponen mucho más pegas. Hemos encontrado muchos problemas que, por ejemplo, tienes, la persona va, por ejemplo, vamos a poner que va a obtener el NIE y te dicen, no, solamente una persona ahora con el COVID. No, pues que esta persona no habla español. Pues lo siento. Y entonces la otra persona dice, no, es que no te entiendo, no, vete. Y que llega, claro, la frustración. Yo recuerdo la primera vez que fui a Escocia, me intenté abrir una cuenta del banco con HSBC, que no sé por qué narices cogí este banco, y me decía, es que si no me puedes entender, no te voy a abrir un banco, no te voy a abrir una cuenta. Y yo, pues sí que en España voy a cualquiera y me regalan hasta una televisión. ¿Cómo me puedes decir que no me abres una cuenta bancaria porque no hablo inglés bien? Claro, la frustración. Yo cuando salí del banco me puse a llorar en Reino Unido y dije, ¿pero qué estoy haciendo? Claro, si eso me pasa si eso me pasaba cuando estaba en Madrid, pues digo, vaya un imbécil, me voy a otro. Y encima luego te voy a escribir y te voy a mandar un email diciendo que soy un cliente y que por qué me haces esto. Pero claro, estás fuera con la frustración que es que no te entiendan y que la otra persona tampoco dé por el brazo a torcer. Pues es que ha habido gente que ha tenido que aprender buenos días, amigo, para que el funcionario de turno sonría mientras accede a decir, bueno, no, pero si me haces una foto me vale. Bueno, pues es que hay que ser un poco también flexibles, ¿no? Sí, no, totalmente. Y no vamos a hablar también de las webs del ministerio, porque esto es otro tema aparte que para otra entrevista. Porque dices, mira, vete a hacer, lo puedes hacer telemáticamente por la web del ministerio, pero que no están preparados para vivir ese proceso, creo. No Sí, sé si sí, tal puedo cual. hacer. Incluso para subvenciones de aquí, bueno, si está Gallardo se reirá, porque cuando le contaba, bueno, es que hemos aplicado una de las subvenciones que nos podría venir bien también para que Corea viese que Barcelona apuesta mucho para que nos quedemos también a nivel económico. Y era, bueno, he hecho un reporte bastante detallado y cuando después de tirarme 2 días haciéndolo, resulta que pone que es de 5 megas y yo tengo uno de 15. Pues no lo he subido porque no podía adjuntarlo. Y luego me decía, bueno, pues a ver, lo he subido a otra plataforma y digo, pues no he caído, pues mira, si lo necesitan ya me lo pedirán. Eh, pero era como, joder, a nadie se le ha ocurrido que a lo mejor no es una, o me pones abajo, si tienes problemas porque tu fichero es más grande, utilizas este otro sistema. Era como, o sea, no me puedo creer que sea la primera que tiene este error. Totalmente. Qué caspa, madre mía. Desde Game Design Study Group queremos denunciar esto y denunciar cómo están las webs de los ministerios o del gobierno en general y cómo está todo el proceso de papeleo, que la verdad es que es muy frustrante. Muy frustrante.
Yo, mira, Elena, también te digo que soy de Madrid, vine aquí hace 5 años y para empadronarme también fue un proceso que no te voy a decir cómo. Así que, pero bueno, ha quedado claro, que eso es lo importante. Del tema de los perfiles laborales, porque claro, antes nos has estado comentando que no es igual, ¿no? El presupuesto que se puede tener para un perfil junior que para un directivo, pero aquí viene la pregunta. Mójate lo que puedas, ¿vale? La Venga. diferencia entre los diferentes perfiles profesionales o lo que es igual, es decir, cuando un perfil junior deja de ser considerado como tal, si es cuestión de años, es cuestión de experiencia, es cuestión de soft skills, es cuestión de todo. Obviamente, como todo, es un mix. Obviamente, también depende del tipo de la estrategia de recursos humanos que tenga a nivel de talento, porque yo, por ejemplo, en consultoría te puedo decir que es en función de años. De hecho, está establecido que cada 3 años tienes que hacer una promoción, por lo menos en consultoría. Y si en esos 3 años no te promocionan, te despiden. Em, Claro, a nivel del sector de videojuegos, por lo que he visto y tengo entendido, primero obviamente tienes que tener una experiencia previa, pero si hay alguien que no tiene los años de experiencia que requieras, pero el talento y las habilidades lo tiene, depende de cómo esté esta persona dentro de la organización, lo contenta que esté y lo estable que sea para el estudio, puedes ofrecerle el puesto de forma anticipada o no. También hay que decir, y esto quizás no debería decirlo, pero venga, Sí, sí. eh, hay que tener en cuenta que hay que jugar también. Yo, si yo fuera una empleada y quiero tantear, em, es una negociación. Decían una cosa, y creo que esto es útil para todos los que estáis en la universidad y luego empecéis. Si eres un becario, digamos, y vas a estar dentro de una empresa, esperas y esperas que te promocionen, tu proceso va a ser muy lento y vas a estar frustrado cuando el día de mañana resulta que tu compañero que estuvo de becario no le ofrecieron un ascenso, lo que fuese, se fue a otra empresa y luego volvió y resulta que cobra el doble de lo que cobras tú. ¿Por qué? Porque su riesgo, claro, su riesgo de pérdida en la empresa y de marcharse es mucho más grande que el tuyo. Por tanto, yo como para retener talento, a esa persona sí que le voy a andar ofreciendo más, que es injusto porque obviamente lo que buscas es que las personas se retengan y de una forma equitativa. Y por eso te digo que depende de la estrategia de recursos humanos y del talento que tengas. Pero es cierto que si una persona está en riesgo de irse, puedes valorar o no adelantar movimientos a futuro por el bien del estudio. O sea, es un poco un mix de todo. Aquí estamos dando en la pregunta, en el por qué te hacemos esta pregunta. Y esto, o sea, que es decir, que es bastante típico y se ve mucho el tema de, bueno, tengo una oferta de otro sitio, eh, ¿me queréis o me voy? Entonces ahí es cuando el empleado realmente tiene que luchar. O sea, que al final es un reciclaje continuo. Nadie se puede dormir en los laureles, ¿no, Elena? A la hora bueno, de buscar trabajo, a la hora de reciclarse, a la hora de estar al día con las tecnologías, con el perfil suyo, lo que se llama reciclarse, vaya. Claro, y además no solamente eso, es que al final el poderte mover de una empresa a otra, yo me he movido muchísimo de empresas, em, no solamente lo que te aporta, te adaptas a cómo trabaja otro tipo de empresa, te aprendes quizás otro nuevo software, sistema o herramienta que ellos usen, ves a un tipo de dirección artística, creativa, de diseño, de programación o sistema que están utilizando como project manager que no te habías planteado en que eso podía llegar a funcionar, porque lo que pasa es que al final muchas de las empresas se acomodan en si esto me ha funcionado, pues a esto que voy hasta que me explote. Entonces, porque nadie va a tomar el riesgo, dependiendo, hay gente que no toma el riesgo de cambiar. Entonces, claro, también es cierto que el hecho de haberte ido a otra empresa y volver, pues también supone que esa persona sabe salir de la zona de confort, es flexible, se ha moldado, ha aprendido cosas nuevas, mientras la persona que tengo dentro del equipo que no ha tomado este riesgo, no lo ha hecho. Hay soft skills que esta persona ha aprendido
que obviamente me pueden interesar mucho más. De hecho, tenía una compañera que era recursos humanos y me comentó hace tiempo que ella también valoraba mucho cuánto tiempo se tiraba un empleado trabajando en la misma empresa, ¿no? Pues por otro tipo de cuestiones diferentes a las que has dicho tú, pero ¿cuál crees tú que serían los años perfectos para saltar a otra empresa? ¿Cuántos años al menos deberías tener una empresa para decir, vale, pues o cambio de rol en la empresa, es decir, me ascienden o me tengo que marchar ya por supervivencia, por decir, bueno, mira, tengo que aprender otras cosas y aquí no me están valorando como es debido? Es que es complicado porque además si alguien cotillea mi perfil de LinkedIn, creo que lo máximo que he estado en una empresa es 1 año y medio, así que todo lo que digas era como, perdona. No hables sin tu abogado, Elena. Eh, Obviamente depende de todo. Yo, por ejemplo, he sido una persona que muy curiosa y que cuando aprendía algo me aburría y tengo un poco síndrome del explorador, de que quería una cosa, me cansaba a otra y siempre digamos que he ido un poco revolucionada en la empresa. Daba muchísima energía y bueno, siempre esperaba a que ocurriese, pero si no me lo daban, no tenía ningún problema. Yo cogía y me iba, no solamente por salario, que alguna vez ha podido ser, pues eso, cuando en consultoría que decías, bueno, pues he perdido vida personal, pero me dan salario. Bueno, pero hasta qué punto tener ataques de ansiedad y dejar de ver a tu familia está compensando X salario que gano de más en otra empresa más pequeña. Bueno, pues eso en función de cómo seas como persona. Pero no te puedo decir porque Bueno, hay una cosa que hay que tener clara y es que a lo mejor no todo el mundo vale para promocionar. Dicho esto, desde el buen sentido, por ejemplo, he visto en muchas empresas que no, es que fulanito de tal, como tiene muchos años, tiene mucha experiencia, ahora es manager. Ya se dedica a ser manager y era un experto en, por ejemplo, en finanzas, pero ahora gestiona personas. Claro, personas no son números. Entonces es un manager absurdo porque no sabe hacer nada y es porque él es bueno en su puesto anterior. Entonces, ¿por qué es como que te sientes forzado a promocionar la manager si no sabe, aunque por cultura digas, no, es que manager es mejor? O no, a lo mejor tú eres un técnico de finanzas estupendo y como manager de finanzas eres pésimo. Y es que a lo mejor no tienes que llegar a ese puesto, ¿sabes? sabias palabras, pero vamos, que ya te lo digo yo. Ya vamos. O sea, es que no puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo, la verdad. Y para cerrar esta pregunta, Elena, que es la más tricky de la entrevista, sin duda, has comentado por si hay alguien que tiene la suerte o la mala suerte, vamos a mantenernos neutrales, de entrar en una consultoría. Decías que son 3 años para tener una promoción y si no te despiden. En este caso, ¿el despido sería improcedente o es procedente por el tema del convenio colectivo? Y ahora entramos un poco en eso. Ajá, ha sido dar duro, ¿eh? ¡Hola! Pues depende de la consultora. Obviamente, nunca verás, y estoy hablando de consultoras, que se diga, esta consultora ha sido demandada y han ganado los empleados un juicio. Porque el derecho es un camino muy largo, es muy difícil que llegues a juicio. Y entonces, en conciliación laboral, que es antes de ir a juicio, o sea, vamos a poner que hay un despido complicado, ¿vale? Que puede ir a juicio perfectamente porque no está muy claro que el empleado no está de acuerdo y la compañía, bueno, no lo ha dejado todo muy sujeto, ¿vale? Si una vez que tienes este tipo de despidos y dices, venga, decido ir a juicio. No solamente el ir a juicio es un 10% de los casos. De todo lo que veis es un 10%. ¿Por qué? Porque tienes una vía previa, que es donde estaría dentro, es la vía administrativa, que es donde estaría la conciliación laboral en este caso, que es un paso previo para negociar. Entonces ahí es donde aparece todo. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, no, mi despido es improcedente. Improcedente quiere decir
que no se ajusta a la legalidad de lo que es el despido objetivo y que en vez de ser 20 días de indemnización por año son 33. Porque no cumple las características del despido objetivo, que si queréis luego, si queréis lo vemos un poco por encima. Eso Podemos quiere verlo más. decir, eso quiere decir que mi finiquito está mal calculado, entonces yo lo puedo llegar a negociar. O que he hecho X horas extras que no se me han remunerado y lo quiero llevar a juicio, que ya significa que aporto más documentación o que he tenido bullying dentro de la empresa y quiero hacer daño, etcétera, etcétera. Todo eso implica que, claro, a nivel de conciliación, un representante de la empresa o la propia empresa esa persona aparece con el abogado o te puedes autorrepresentar, porque en conciliación tampoco necesitas que haya un abogado si no quieres, pero lo recomiendo obviamente. Quiere decir que la persona calcula y dice, vale, ¿tú cuánto pides? Yo pido 20, te doy 15 y te ahorras ir a juicio, porque en juicio no tienes 100% seguro quién va a ganar. Entonces es la parte de negociación, que esto es lo que se trata en la mayoría de las películas o series de abogados. Nunca hay, siempre es, qué buena serie de abogados, y yo soy muy friki del derecho. Pues no hablan de nada de la ley, pero ¿qué es esto? Si es simplemente chanchullos y muertes y cómo encubrir a gente. Pero esto es la parte de la conciliación. Es decir, es el momento que tienes de la negociación. O dices, bueno, pues yo no quiero, por ejemplo, que haya un escándalo. Entonces, tú me pides 20, asumo que ha habido mi error, te voy a ofrecer 22. ¿Qué es lo que, por ejemplo, las grandes empresas es lo que hacen? Es decir, te doy mucha indemnización y que me la aceptas en conciliación, y muy poca gente va a ir por obligación moral a decir, no, es que me da igual, es que ha habido un momento de discriminación y te quiero llevar a juicio. Interesante. Muy interesante, desde luego. Muy bien, y Elena, respecto al convenio colectivo regulador, ¿cómo tenemos que tenerlo en cuenta? Porque, claro, aquí es lo que estábamos hablando antes de la entrevista, que a ti te sorprendía, ¿no? Que no hubiese un convenio colectivo en videojuegos. ¿Qué opinas sobre eso? Claro, me pareció muy raro. Aquí a nivel autonómico está el de oficinas y despachos y el de consultoría, pero claro, obviamente no es el mismo sector, no se regula, por ejemplo, lo que decimos de lo que es el crunch. Hay permisos y beneficios que descuadra un poco, por en algunos casos los trienios, que es en función digamos, el complemento por antigüedad, cuando es un sector muy rotativo. Nos establece, por ejemplo, cosas que se podría ofrecer que lo hacen muchas startups, como es equities, shares, que es esto es, por ejemplo, un tipo de autofinanciación si haces algún tipo de startups, que es tú como empleado tienes como acciones de la propia empresa. Entonces lo que te permiten es comprarlas más barato de lo que están en el mercado y no puedes venderlas todas, porque obviamente si te pones de acuerdo con 20 compañeros y sois 30 y las vendes, hundes a la empresa. Entonces tienes un momento en el que puedes ejercer de ellas y te puedes llevar el beneficio de esas acciones a mejor, o que te van generando intereses. Todo eso que lo hacen mucho las startups y las scale-ups no aparece. Entonces me llama mucho la atención, y justo en la reunión que he tenido hoy con los del clúster audiovisual me mencionaban que este lunes iban a presentar al Parlamento catalán la propuesta de un convenio colectivo para el sector de videojuegos en Barcelona, y dije, bueno, pues espero que regule más de lo que regulan este tipo de convenios. Pensando pues, todos como compañeros y todos como empleados, porque yo creo que es necesario. No puedes establecer un hub tecnológico, aquí quizás me estoy tirando de la lengua, no puedes establecer un hub tecnológico sin regularizar todo lo que hay detrás. Entonces, yo creo que es esencial que haya un convenio colectivo del sector de videojuegos, igual que haya un empoderamiento de derechos laborales con una unión sindical. Y esto decirlo siendo recursos humanos me van a matar, pero
Me parece súper interesante, pero me parece muy bueno y yo diría que se debería hacer. E igual que, por ejemplo, en consultoría no hay unión sindical, porque al final, pues la estructura adictiva, cómo se trabaja, el ocultismo, pero yo creo que es todo lo contrario. Si la gente es conocedora de sus derechos, obligaciones y trabajas en grupo y creas algo y hay buena fe por las dos partes, hay que fomentarlo. No, no, es que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, entendéis ahora por qué estoy encantada con Elena, ¿no? Comprendéis. Es que es Pelota. una maravilla, de verdad. Es que es así, o sea, debería ser así. Entonces, Elena, te voy a tirar ficha aquí para que quede grabado y para que quede patente. Si ¡Uhú! seguimos un colectivo regulador en los videojuegos en Barcelona, invitamos a una segunda entrevista que será más una charla para ver qué ha pasado con todo esto, qué cosas propone, qué te parece también desde tu punto de vista, si tú aceptas, ¿eh? Piénsatelo, yo lo dejo ahí. Me parece Y perfecto y además os voy a decir que la nueva moda del teletrabajo, que es brutal el movimiento y me parece que a la industria y a todo lo que es las empresas es un momento súper interesante, que muchos han caído en la trampa de, es que están regulando el Real Decreto de la parte del teletrabajo, cómo fomenta el Estado el teletrabajo. Mentira, os la han colado, porque si sabes de derecho, el Real Decreto es copia y pega del Estatuto de Trabajadores, quitando la parte polémica que ha sido la subvención del gasto por parte de la compañía a lo que es las facturas de la luz, que es copia y pega de la parte de los autónomos. No es nada, es el Real Decreto de teletrabajo es nada, te quedas igual que antes. Entonces, se vende como a nivel muy populista el mira lo que hemos hecho, pero lo único que has hecho ha sido copiar y pegar. Entonces, mm, hay que, y es igual que, por ejemplo, yo no puedo hablar de programación porque no sé. Los políticos hablan de derechos sin saber, porque al final son 4 los que lo hacen, y se vende y te pueden colar. Entonces, puede haber un convenio muy chulo o puede haber un convenio muy estándar, copia y pega, que la mayoría de la gente no va a saber si es copia y pega y si realmente han hecho un esfuerzo de trabajo o no. muy bueno. Pues es muy buen apunte. De hecho, ahí quería ir yo. Elena, al tema del teletrabajo, con la situación actual, la del COVID, ¿cuál es tu opinión personal y sobre todo experimentándolo a nivel de crear un estudio? ¿Tú crees que el teletrabajo ha venido para quedarse? Puede. Depende de lo que hemos hablado de la fe por ambas partes. Yo creo que es un avance a nivel de conciliación laboral y familiar, porque antes estaba a veces mal visto el que una persona se ausentase, pues es que tengo que ir a recoger a los hijos al colegio, ya que esto me cojo todo el día. Había una cierta desconfianza sobre, bueno, todo el día, ¿a dónde te vas a ir? Que yo creo que ahora la gente, viendo que de hecho hemos trabajado más durante el confinamiento, haciendo teletrabajo, porque de hecho se regula lo que es la desconexión digital, que no la vamos a conseguir ni de lejos. Pero bueno, se intenta regular, que desconectes a partir de cierta hora. Y lo que se puede hacer es a nivel de, pues, de imagen, digas, como ha hecho Bank Sabadell, no es que a partir de las 5 dejamos que Outlook no pueda enviar emails. Vale. Pero a nivel de imagen, realmente, a nivel legal, eso es muy difícil que te vayas a ir con toda la documentación a decir que esta empresa no hace desconexión digital. Pero bueno, la intención es lo que cuenta y eso es lo importante. Entonces, ciertas personas que quieran hacer teletrabajo y que se funcione bien, perfecto. Que no es apta para todo el mundo, también, y depende del perfil. Que la nueva ley lo que regula es que sea superior a un 30% de lo que es tu jornada laboral anual. Por ejemplo, con 40 horas semanales supone que tengas que decir que teletrabajas 2 días fijos a la semana. Eso ya sería un teletrabajo.
dentro de decir, oye, mañana no vengo que tengo que recoger un paquete en X sitio, eso entraría dentro de lo que es la flexibilidad horaria. Todo esto, pero bien regulado, es decir, no pensamos que vaya a ser una panacea. No es que yo quiero trabajar 3 días a la semana. 1, es una petición del empleado. 2, es una petición que se puede rechazar si puedes argumentar que los motivos de la persona no son coherentes, o que los motivos, o que por el puesto de trabajo, si te dedicas a, por ejemplo, a arreglar ordenadores dentro del estudio, no sé hasta qué punto me complico la vida como empresa diciendo que vale que trabajes desde en casa y que te pago un taxi para que te lleves todos los días los ordenadores a arreglar a tu casa. Entonces puedes argumentar que no es efectivo el teletrabajo. Es también un poco balance de la petición y de la necesidad de la empresa. La complejidad que veo aquí es, a nivel legal, por ejemplo, sí que nosotros estamos trabajando dentro de la política de teletrabajo, pues poder hacer un device voucher como otras empresas, en el caso de que la gente quiera hacer teletrabajo, pues para poder asumir parte de devices en casa y que no tengan que tener que asumir, o que no se puedan llevar el ordenador del trabajo o lo que sea, e incluso un allowance en función de los días de teletrabajo. Pero claro, desde el punto de vista de empresa, también entiendo el sector de las empresas que dicen, bueno, pero es que, claro, si yo tengo una persona que tengo teletrabajando 100%, vale, me ahorro un puesto de trabajo. Puedo decir que me he ahorrado luz, agua, gas, etcétera. Pero si tengo una persona que va 2 días a la semana, o tengo un hot desk, o sigo pagando lo mismo de luz, agua y gas por esa persona aunque no esté. Hot desk es el término que usáis en recursos humanos, ¿no? Para el típico, bueno, en empresa, para el típico escritorio, ¿no? Que mueves de un lado a otro. Sí, el que tienes ahí libre para que quien venga se sienta ahí, porque es el libre, si no tienes uno asignado. Pero claro, también supone que tampoco tiene mucho sentido cuando dicen, no, pero claro, tú estás ahorrando también luz, agua y gas. Sí, si tengo esa persona 100% teletrabajando, sí, si no, no. Yo recuerdo cuando estaba en la Universidad Complutense que nos mandaron una factura, que es lo que aquí, bueno, lo que dentro de recursos humanos se llama es, digamos, la compensación total, para que el empleado se dé cuenta del coste. Es decir, tu coste como empleado no es solamente tu salario. El Sí, coste claro. de empresa se suma a la seguridad social, y hay algunas empresas que lo que hacen es, te pongo en un circulito y te digo, tanto de seguridad social que asumo por ti, tanto de agua, tanto de luz, tanto de electricidad, tanto de café, tanto de tal. Entonces dices, oye, al final, mira, me cuestas unos 8.000 euros al mes. Claro. Para que seas consciente de lo que me gasto en ti. Más el sueldo que no es neto, el sueldo bruto, que eso muchas veces nos olvidamos. Solo vemos el neto, que es lo que llega a nómina, y luego la empresa paga mucho más por un empleado. Claro. Claro, y yo recuerdo que nos mandó un email a la Universidad Complutense y nos dijo que sepáis que por alumno en agua y en luz nos gastamos 1.500. Y me empecé a reír diciendo, a ver, pero si pasamos frío y estamos con el abrigo, o sea, no me puedo creer que gastéis 1.500 en luz. Pero... Vale. Y Elena, bueno, es que nos estamos enrollando un montón. Yo estoy súper déjala el tiempo que quiera. No, corto ya. No, que va. No cortas porque quedan algunas preguntas. Y quedan A ver, la horda del chat de clase, por favor, haced presión para que se quede un ratito. Sí. Si puedes, Elena, nos quedamos un poquito más. Bueno, sí, estoy con otra cerveza, tranquilos. Genial. Mira, aquí es cuando empiezan a darse las preguntas buenas, ¿no? Bueno, me has comentado una cosa súper interesante antes de empezar la entrevista, que me he ido a Google a buscarlo porque yo no sabía en qué consistía esto, que es el tema del empoderamiento de los trabajadores. Y he estado leyendo y me parece súper interesante. ¿Nos puedes explicar así por encima? Tampoco hace falta in-depth para dummies. ¿En qué consiste el empoderamiento de los trabajadores? Bueno, pues de lo mismo, la misma vertiente del empoderamiento del feminismo,
Nosotros lo que hicimos con unos colegas de la universidad y que os animo aquí, ya le voy a, aunque ni es gamer ni me está escuchando, pero ahí que le va. Uno de mis mejores amigos de la universidad es un directivo, es un currante dentro de comisiones obreras. La verdad es que se le ve mucho por tema de prensa porque realmente lucha y se desvive por lo que es la parte no patronal, que siempre tenemos muchas discusiones sobre esto. Nosotros hicimos, además, durante el confinamiento, por todo el despropósito que había habido a nivel de despidos, mala información, falta de EPIs, que es la parte de prevención de riesgos laborales. Todo eso y el desconocimiento, creamos una página de Instagram que yo ya me he desvinculado porque tengo exclusividad con Smilegate y ha cambiado un pelín el rumbo porque se la ha quedado ya él a nivel de todas las consultas que tenía un poco más de despacho, pero que se llama Demanda Alex, que os animo a seguir. Entonces yo, por ejemplo, colaboraba con ellos pues para... Elena, si puedes compartir la web o el Instagram por aquí, estaría genial, ¿eh? Sí, Estoy en ello. se llama Demanda Alex en Instagram. Y entonces teníamos un montón de tips. ¿Por qué? Porque el derecho al final es un lenguaje muy pesado, es muy retórico. Yo recuerdo los últimos años de la universidad, ya me estudiaba 2 frases y el resto era parrafada de relleno que metía y que al final decía, pues mira, me ha salido un real decreto. Porque es así, es muy retórico. Entonces, claro, lo puedes sintetizar mucho. Entonces, claro, explicar a una persona, no, lo que te han hecho se llama una improcedencia laboral y puedes reclamar salarios no devengados, esto lo que es un embargo y lo puedes reclamar judicialmente y tienes que meterte en este enlace. Era como explicar de forma llana el derecho y que la gente fuese consciente de sus obligaciones y de sus deberes y hasta qué punto el que mi jefe me escriba por WhatsApp y me diga ¿dónde estás? Estoy con mis hijos, vete al trabajo ya, supone una infracción que yo puedo despedir y o sea, que yo puedo como empleado reportar a una utilidad laboral y se puede caer el pelo por muchas cosas. Entonces, claro, teníamos la sensación de que faltaba que la gente conociese un poquito más sus derechos. Entonces creamos esta cuenta donde empezamos a dar muchísima información y la verdad es que tuvo mucho boom y al final mi compañero Víctor, que lo lleva, se lo ha quedado como parte también de su despacho, que hace muchas consultas ahí y que si tenéis algún problema de derechos laborales, os animo ¿Cómo a se llama tu colega, Elena, para que le puedan seguir? Pues me queda un poco en blanco ahora con el apellido, pero es Víctor, que es que yo tengo puesto Víctor Uni, ¿sabes? Entonces no te puedo decir el apellido. Si Vale. lo tienes en LinkedIn, quieres compartirlo más, bueno, mañana o esta noche, Elena, o sea, sin problema. Sí, os lo pongo luego por Discord cuál es el apellido. Es una máquina de derecho laboral, la verdad. Muy crítico también con todos los sindicatos y bastante razonable. Muy pasional. Necesitas muchas cervezas para hablar con él, pero es muy interesante. Entonces, claro, pues esta parte nos parecía muy interesante. Víctor Ayanos, Perdón sí. por cortar, sí, Víctor Llanos. Tranquila. Nos parecía muy interesante y creo que todo el mundo debe de conocer derechos y deberes que tenga. Pues públicamente, Elena, de verdad que después de esta pregunta quiero darte las gracias, ¿eh? Las gracias por esa sensibilidad también que tienes por los trabajadores y por todo lo que luchas, porque esto al final es una lucha. De verdad. Claro, sí, sí. O sea que... Vale, pues vamos a cerrar la entrevista porque, a ver, no nos olvidemos que aunque hayamos estado aquí hablando de derecho y de recursos humanos, de gestión, esto es un canal de videojuegos, de diseño de videojuegos en concreto. Entonces, ¿cuáles son tus 3 juegos favoritos de todos los tiempos, Elena? Porque además, tú has dicho que eras jugadora, no muy asidua, pero al final has jugado. Entonces, ¿cuáles son tus 3 juegos favoritos y qué decisiones los hace especiales para ti? Bueno, tengo cariño a Mario Bros, obviamente. De hecho, mi madre siempre jugaba
¿cuál es el Doctor Mario, el de las pildoritas? Ujú. Pero tengo recuerdos de que yo quería jugar y la que jugaba era mi madre y yo lo que hacía era ver cómo pasaba de nivel. Pero le tengo especial cariño, pero por eso, porque me recuerda a mi infancia, digamos. Y ya ahora, pues bueno, el Call of Duty me parece muy interesante jugar a nivel online, pero también me gusta mucho lo que es la parte de historia, pero historia a nivel de Uncharted o de los sofás. Es decir, una historia bien narrada, que te sientas un poco identificada con el personaje. Y de los sofás es la excepción, pero no me gusta cuando se tiñe a nivel zombie, a nivel oscuro, porque me da muchísima ansiedad. Quitando eso, todos bien. Sí, estos juegos de... Uf, es que lo vivo demasiado, no puedo. Tranquila. Vale, pues mira, son las 8. Hemos empezado 10 minutos tarde, también es verdad, ¿vale? Pero vamos a ir a las preguntas de clase, porque no nos vamos a ir sin las preguntas, que es casi lo más interesante. Venga. No creo que sea lo más interesante, pero la entrevista ha sido la hostia. Lo siento por decirlo así, pero es así. Vale, vamos a empezar por el principio con Adrià. Adrià, ¿quieres empezar con las preguntas? Vale, Vale. sí, genial. Bueno, hola Elena. Hola. La primera pregunta viene del principio de todo, que comentabas estos perfiles un poco más reservados o introvertidos. Y sin embargo, los que estamos entrando ahora en todo el barullo nos comentan que, como decías tú bien antes, hay un foco extremadamente agresivo hacia el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, te quería preguntar, bajo tu opinión, de lo que crees o lo que has observado, qué tipos de outs dentro de la industria tienen estas personalidades. Cuando dices outs, ¿te refieres a handicaps porque son introvertidos? Más que handicaps, es decir, qué tipos de labores, puestos o responsabilidades acaban desempeñando estas personas en un estudio. Bueno, primero yo os recomiendo que busquéis en YouTube El poder del introvertido de Susan Cain, que es brutal, que es un speech que ella hace en TEDx, creo que es, donde si la gente es introvertida y si no sois introvertidos también os recomiendo porque quiere decir que un compañero familiar lo es. La persona introvertida no quiere decir que sea tímida, lo que quiere decir es que no reacciona igual a los estímulos, lo que quiere decir que desempeña a nivel interno la creatividad y el management son los puntos clave de una persona introvertida. Creatividad, porque es una persona introvertida se puede quedar dando vueltas sobre un tema, profundizar mucho y llegar a desarrollarlo y trabajar tranquilamente. Bueno, aquí están Thomas Edison, Gandhi, eran introvertidos y que además a nivel de management, ¿por qué es un perfil súper interesante? Porque al final no son personas que quieran acaparar atención. Si Gandhi acaparaba la atención era porque era la consecuencia negativa de su comportamiento, porque se sentía con el valor moral de hacer lo que hacía, pero no lo hacía como vamos a poner un Trump, que es quiero ser el centro de atención. Entonces, claro, un líder que sepa capaz de escuchar, porque eso es lo que es un líder, escuchar, y que al final te deja hacer, porque una persona introvertida deja mucho libertad a la gente, porque valora mucho su propia libertad, y que luego cuando salgan esas ideas las apoye y que a veces pecan muchos extrovertidos de que se emocionan tanto con esa idea que al final es como que la hacen suya, pero porque se la creen tanto que se pueden llegar a creer que ha sido su idea. Y eso, claro, implica que si alguien te coge tu idea, pues la próxima vez vas a tener a lo mejor un poquito más de cuidado a la hora de exponer tu opinión. Entonces, a nivel de creatividad y de management, creo que son los puntos fuertes. Vale, perfecto, muchas gracias. Nada. ¿Alguna más, Adrià, que de las dos que has puesto? Sí, pues si te parece que me da un poco de apuro que hay varias preguntas, que Podemos la ir. gente, ¿sabes? Que la gente pregunte y luego ya volveremos si queda tiempo. Pues mira, muchísimas gracias, de verdad. Vale, Clara. Vale, ¿qué me escucháis? Sí. Sí.
Vale, pues yo la primera era sobre el estudio en sí. Había puesto, da la sensación que muchos estudios fuera de la sede principal se llevan las sobras, entre comillas, del desarrollo. Pero parece que este no es el caso de Smilegate, que vais ya con un AAA. ¿Qué planes hay para el estudio de Barcelona? Bueno, dentro que tenemos el NDA y que no puedo decir mucha info, claro, lo que se quiere dentro de Smilegate Barcelona es poder desarrollar un juego totalmente en Barcelona, es decir, no tener una sede de programadores en otro sitio, no tener la parte de publishment en otro sitio, es decir, que todo se crea, se desarrolla, se guisa y se vende en Barcelona. Futuro de Barcelona obviamente dependerá del futuro y de la calidad del proyecto que tengamos. Corea va al 100% con el proyecto. Se va a desarrollar el videojuego en Barcelona y a futuro a lo mejor habrá otros proyectos, pero digamos que quieren, o sea, que está claro que Barcelona es su sede europea y la aprovecharán al máximo. Vale, gracias. Nada, Clara. Tenemos, siguiendo el orden por estrellas, por más votadas, tenemos a Alex. Alex. Sí, mi pregunta viene a raíz que antes Elena has mencionado que en la industria del videojuego te parecían algunas cosas extrañas como estaban montadas a nivel burocrático. Era para preguntarte si consideras que la industria a este nivel está en pañales y si es así, si crees que afecta al día a día del desarrollador y si esto crees que se solucionará pronto. Gracias. Yo creo que instituciones y los lobbies que hay ahora apoyando a la industria del videojuego, porque al final es business, es decir, el dinero que genera la industria del videojuego es muy importante y hay que ser muy tonto dentro del sector y a nivel comercial si no quieres apostar con ello. Yo creo que obviamente los problemas que hay ahora a nivel de burocracia no los sufre solamente el sector de videojuegos, sino lo sufren todos. Y esto es un problema de fondo que muy difícilmente se puede arreglar, pero bueno, se puede intentar agilizar. Pero el resto de cosas, yo creo que la industria está en modo cohete, siempre y cuando siga con las mismas ventas y los siguientes números, porque si no, perderá prioridad dentro de las prioridades del gobierno. Esto es así, seguramente, me matará Axio, pero los números y el dinero al final importan. Y yo creo que a nivel de derechos laborales, calidad de vida y salarios, sin duda alguna yo creo que mejorará. Es verdad que a veces tengo la sensación en algunas reuniones que decían, bueno, claro, es que con una empresa tan grande, las otras es como que vaya porque haces que los salarios suban. Bueno, pues es que es oferta y demanda, es que esto funciona así. Y entonces, claro, hay que también, depende de la ética de la empresa, nuestra ética es pagar un salario justo conforme a mercado, sin tener el gancho de, oye, como se hace un triple E, pues te vamos a pagar menos de lo que corresponde por el engancho de tener el nombre. Así que yo creo que si todos, y por lo que veo de gente que conozco ahora dentro de la industria, siguen en la misma línea, yo creo que mejorará muy considerablemente. Muy bien. Ruth, dale caña. Bueno, la mía es que es muy simple. ¿Qué es una Skylab? Hija, que es que no sé qué es eso. Pues mira, te lo voy a buscar. Porque realmente cuando hice el workshop aprendí que dentro de las startups, si tienen una financiación, lo tengo que buscar, no me acuerdo, pero si la financiación es por encima de X dinero, ya se hablaba de una scale up. Y entonces quiere decir que depende de la financiación y del número de empleados,
ya no hablas de startup, sino que es como una mini pyme, una empresa pequeña. Y entonces, claro, la financiación y a nivel fiscal y burocrático, en principio debería ser diferente y por eso hablan de scale-ups. Desconozco si dentro de la industria, dentro de las startups de videojuegos, existe lo que se diga la scale-up, pero creo que debe de haber. Vale, perdón, me había muteado que tengo a José detrás. Vale, ok, no lo sabía. Sí, ahora entiendo un poquito más la definición. Qué decepción, pensaba que tu pregunta iba a ser complicada. No, pero en verdad no lo entendía. Digo, pero ¿por qué lo junta con startups? Que es una Skylab. O sea, no lo veía, pero sí, ya está. Gracias. Muy bien. Vamos a repescar otra vez a Clara. Clara, un poco por votación. ¿Tu segunda pregunta para Elena? Vale. En entrevistas con juniors que quizá no alcancen el nivel requerido de conocimientos, ¿qué elementos os pueden llevar a ponerlos por delante de otros candidatos que quizá tienen más experiencia? Bueno, primero yo creo que la proactividad y el desparpajo, porque al final una persona no tiene por qué tener todos los requerimientos, pero si tiene una actitud positiva, obviamente es una predisposición de que esa persona va a tener estos conocimientos a futuro o que está predispuesta a aprenderlos. Entonces yo creo que una proactividad y una predisposición, y si no escuchas nada del seleccionador, escribirle por LinkedIn, no estoy hablando de acosarle, pero sí preguntar y demostrar el interés, yo creo que te puede poner por encima porque realmente tienes un interés real. Esto yo creo que es muy, perdona, Elena, que me meta en esta pregunta, pero esto yo creo que es muy interesante porque muchos alumnos que terminan la carrera piensan, bueno, es que no voy a escribir al recruiter porque voy a ser un pesado, o no voy a volver a echar un currículum porque voy a entrar en esta lista negra en la cual si no me han querido una vez no me van a querer nunca más. Entonces estos son, evidentemente, yo creo que son leyendas urbanas, ¿no? Yo, aunque tengo poca experiencia en la parte de selección que os pueda dar un criterio generalizado, yo en recursos humanos nunca he visto listas negras. Y yo he sido muy pesada y Ruth incluso lo sabe porque cuando estaba en Smilegate le daba la tabarra a Ruth, a Ricard y a todo el que se me pusiese por delante. Pero yo creo que es esencial. Yo la verdad es que los puestos que he conseguido ha sido a través de LinkedIn y cuando aplicaba un puesto hablaba con el recruiter y hablaba con la persona de recursos humanos de la compañía y le mostraba mi interés. Que tienes que ser un poco original quizás en el comentario a la hora de entrar, pues como cuando una cita, pues sí, cuanto más original seas y más simpático y cojas su confianza, pues obviamente te hará más Yo caso a también la hora de aportar priorizar. aquí una cosa, porque a veces nos escriben en la web, la gente que no se ha mirado el LinkedIn o que no ha mirado el Team Taylor o que no ha mirado nuestra página en la zona de vacantes, a veces directamente hay chavales o gente que nos escriben a pincho directamente un correo en castellano, mal, con faltas de ortografía, el currículum está en español, no está en inglés, nos meten ahí el rollo y tal, o sea, a veces también es un poco de sentido común de si vas a aplicar y quieres prácticas, primero estructúrate un email, piensa a quién escribes, ¿no? Jolín, no me digas, hola, buenas, quiero hacer prácticas, ¿tenéis sitio? Jaja, saludos. No hagas eso, ¿vale? Pon tu currículum en inglés, di hola, buenas tardes, luego pon un párrafo, luego otro, luego un saludo, deja tu demo reel, deja tu portfolio, haz lo que quieras, pero ten un poquito de cuidado porque si dos personas hacen lo mismo y tienen las mismas expectativas y las mismas ganas y uno me da un correo bonito, bien puesto, organizado, con un portfolio decente en inglés, me dice que ha aplicado en la web pero que aún así quiere tal, o sea, yo si tuviese que elegir, yo elegiría al que mejor me lo ha presentado, porque si no, si cojo al otro, ¿qué puedo esperar en un día a día, ¿sabes? O sea, también tened cuidado con eso, ¿vale? A la hora de aplicar. Ya está. Y además que el formato del currículum, esto me van a matar los recruiters, pero era como cuando la gente compartía el currículum en Discord. La experiencia es importante y obviamente relevante dentro de un currículum, pero yo a nivel de currículums muchas veces me fijo en el formato.
si tiene todo el mismo criterio, porque al final un currículum te define como persona y es así de triste. Y al final el currículum tampoco es todo, ¿eh? Porque ahora estamos en la moda de que el currículum es un mero trámite y no quiere decir absolutamente nada para la entrevista, pero porque se refieren un poco a nivel de experiencia. Pero alguien que aplique y que veas que está en otro puesto de trabajo ni siquiera lo ha incluido. Jo, no se ha molestado ni siquiera en actualizarlo. Que no esté enfocado, es decir, que apuestes a una vacante financiera y no hayas modificado y que hayas... Yo tenía cuando estaba en Reino Unido 3 currículums, el profesional, el de camarera y el de a nivel de dependienta, porque al final son cualidades diferentes y si yo quiero un puesto tengo que enfocarlo todo a ese puesto. Entonces tampoco hay que hacer currículums como churros, que todo tenga el mismo formato, que si has puesto en la parte de arriba de la introducción y a la izquierda las skills y a la derecha has empezado a poner primero el año y luego la empresa o el sector, que tenga todo el mismo sentido, que esté todo centrado, misma letra o que si varía la letra tenga un criterio. Eso te define como persona. No puedes decir que tienes atención al detalle y tener faltas de ortografía, te contradices en el propio currículum. Claro, claro. Es que esto ha pasado. Os pongo un ejemplo reciente sin nombres ni nada. Le dije a una persona, oye, todo muy bien, no te veo preparado, pero oye, vamos a intentar hacer la entrevista. Porfa, manda el currículum en inglés. ¿Qué hizo? Mandarlo en castellano otra vez. Pues oye, ¿qué quieres, sabes? A eso me refiero también. Grabaos esto a fuego, porque es que esto se ve. O sea, Es que y- esto es a diario, o sea, los que estáis estudiando, esto no es coña, en serio. Importa mucho lo que se está diciendo Elena, ¿no? Los detalles, la forma. No es solo las ganas que tengo, ¿no? Yo le dije una vez a uno, nos gustan mucho tus ganas de tal y cual, pero es que no es solo ganas, o sea, también te aconsejo que expliques a la empresa cuando mandes tu correo, pues también qué quieres aportar tú, qué crees que puedes aportar a largo plazo, porque esto es un win-win, no es solo cógeme porque yo lo valgo y vengo de la carrera quiroprácticas, no. ¿Vale? Yo hago el esfuerzo, pero ¿y qué puedes aportar tú? No es solo pedir, ¿sabes? O sea que la forma también importa. pues muchísimas gracias por estos consejos, de verdad. Es que Jo, bueno, sorry. no, que va, Ruth, al contrario, reescuchaos la entrevista cuando la publiquemos, volverosla a poner, porque eso se os tiene que dar grabado a fuego. Rubén la voy a dejar para lo último porque me parece la más divertida, pero voy a hacer una repesca de Adrià. Adrià, ¿alguna pregunta de las dos que tienes, que están igualmente votadas, que quieras aportar? Dime. Mira, me interesa bastante, Elena, preguntarte que hay un momento en la entrevista en que has hablado, ¿no?, del papel que tiene recursos humanos a día de hoy, el papel que empeñas tú. Has hecho un comentario de intentar huir de old school de antes. Para los pipiolos del server, porque somos una horda que rondamos entre los 21 y 22, ¿qué es el old school de antes? ¿De qué estamos intentando huir? Pues, Adrián, muy buena pregunta. Y de lo que estamos intentando oír es eso, yo creo, en mi opinión, un estudio en el cual no había una figura de recursos humanos y solamente aparecía una persona de recursos humanos cuando venía a despedir a alguien. Yo creo que lo que se pretende huir, y es lo que también yo he vivido en empresas, yo tengo 30, tampoco es que sea mucho más mayor, pero de lo que se pretende huir y de lo que old school que puede pasar en el futuro, porque todo esto va por modas, pero la opacidad, una estructura organizacional muy jerárquica, poco transversal, yo recuerdo en consultoría que no podía ir al manager, al director, porque no le podía saludar porque me moría de la vergüenza, porque era como una estructura muy jerárquica. Aquí mezclamos el director de arte puede estar sentado de un junior y le está vacilando el junior al director de arte. Esto es lo bueno, es decir, que haya una estructura muy plana, y eso también está dentro de recursos humanos, que se vea recursos humanos que no habla contigo, que puede tomar una cerveza y no pasa nada, es decir, no tienes por qué estar siempre con el gorro de persona impoluta o cosas así. Creo que eso, que es lo que se tiene que huir, que se vea como unas estructuras donde es
es empresa, recursos humanos sea corporate, que solo trabaja para empresa y que no apoya al trabajador porque ve al trabajador como enemigo. Vale, muchas gracias. También porque No. cuando se habla así de, ¿no?, lo que era antes y tal, quedan bastantes preguntas de, bueno, pero exactamente a qué te refieres. Porque creo que has definido muy bien qué es lo que estamos intentando hacer. Bueno, estáis intentando hacer, pero Claro, no rollo de dónde venimos, ¿sabes? O sea, y realmente lo que pintas es una situación bastante apocalíptica, no te voy a mentir. claro, además, mira, por ejemplo, yo cuando hice las prácticas dentro de Seguros o Caso, por ejemplo, una de las cosas que tenía que hacer era bueno, responder si aceptábamos o no lo que eran los permisos de conciliación. Y recuerdo que había un momento que, bueno, yo busco mucho y soy bastante precisa en buscar y me lo empollo mucho. Y estaban súper encantados, pero una vez me pidieron, pues eso, denegarle el permiso a una madre porque ella pedía traslado del centro de trabajo al centro de trabajo que estaba cerca del colegio y le venía mal a la empresa por X motivo, pero no había búsqueda. Pues cuando yo normalmente aportaba el documento con consultas, sentencias, directrices y hacía un argumento, me decían que no buscaba con el mismo interés. Y me dio rabia, Yeah. pero luego dije, ojo, es que me han hecho un favor porque realmente yo no estoy en la misma línea política. Y me decían, es que estas cosas no las deberías decir al empleado porque juegan en nuestra contra. Bueno, pues que si realmente se tiene, ¿por qué no cedes? Es que no lo Claro. entendía en su momento, pero era por eso, porque pues te digo que yo, por ejemplo, aquí hablo de publicar a la gente y explicar en nuestro Confluence cuántos días tienes por permiso por matrimonio. Algunos old school te diría, ¿y tú por qué le informas sobre que tiene 15 días? Ahora se va a casar, solo puede coger 15 días. Sabes que podemos llegar a ese Ya. punto, yo creo que hay que escapar de ello. No, correctísimo. Pues muchas gracias Oye. por contestar, de No, verdad. porque- Adrián. Vamos a Dale, dar Didac. paso. Vale, Corre. vale, sí, perdona, antes has hablado, Elena, de tener el currículum bien orientado a lo que estás aplicando. Si te consideras o por el currículum entrarías como una persona multidisciplinar, por ejemplo, de mira, estoy aplicando para programador, pero he hecho siempre muchas cosas de audio y en algunos proyectos también he tocado. ¿Cómo incluirías eso dentro de un currículum si estás más centrado en una cosa que la otra? Gracias. Nada, Ida, que pues primero depende del puesto, es decir, que seas multidisciplinar es súper importante y lo debes de hacer valorar. Que a lo mejor no le puedes dedicar tanto espacio en el currículum como te interesa, simplemente con que la idea de que sepan que eres multidisciplinar no hace falta que pongas los 5 proyectos que has hecho, por ejemplo, en sonido. Con que me des a entender al seleccionador que es multidisciplinar, ya entiende que puede ir eso, puede ser mucho más. Si el tipo de el tipo de puesto que estás aplicando tiene sinergias con otro y lo decía también Sergi, si sabes de arte, saber un poquito de programación, pues eso lo puedes hacer recalcar, pero no hace falta que a lo mejor que le dediques todo el currículum enfocado a todo, porque también si pones muchísima información se lee el 40% del currículum, entonces con que dejes la idea clave es suficiente. Vale, muchas gracias. Nada. Bueno, Elena, quería ya hacerte la última pregunta, ya abusando de tu confianza, y es una pregunta graciosa. Nos preguntaba Rubén que cuál es bueno, que qué sitios recomiendas visitar en Escocia. Te voy a preguntar qué sitio te gusta más de Escocia, habiendo vivido allí tanto tiempo. Fuck off HR, queremos saber de Escocia. Así, para acabar. Pues, esto no me va a ayudar, pero si buscáis madrileños por el mundo en Glasgow, Es verdad. Yo lo busco. me tenéis primera y enseñando Glasgow. Pues queda resueltísima esta última. Y a la hora después de la entrevista, todos a ver madrileños por el mundo. Encuéntralo.
de acabar con Elena, quería recordaros a todos, los viernes, presentaciones. Este viernes tenemos otra presentación. Podéis buscarlo en el calendario. Creo que es de Adrián, ¿no? Adrián, si no me confundo. Correctísimo, sí. Bien, pues os esperamos a todos ahí, a todos los que podáis venir. Y bueno, Elena, muchísimas gracias por tu entrevista. Yo creo, fíjate, te voy a decir una cosa. Yo creo que esta entrevista, algunos que están todavía estudiando, lo habrán visto como un poco lejano, algunas cosas de las que hemos estado hablando. Pero yo creo que esta entrevista va a ganar valor. Además, con el paso del tiempo y cuando ellos escuchen, cuando estén dentro de la industria y vuelvan a escuchar esta entrevista, ¿no? Y digan, pues mira, es que Elena qué sabia era diciendo esto. Y creo que de verdad. O sea, sinceramente, estoy con la boca abierta. Así que desmuteaos todo el mundo ahora mismo y vamos a darle un aplauso a Elena. Pero vamos. Qué majos sois. Como un pino, ¡vale! Qué majotes. Así que muchísimas gracias. Seguramente que va a caer una segunda entrevista en algún momento contigo. Así que ve pensándolo ya. Pasará un tiempecico. Pero eso, ¿vale? Venga, Gracias a vosotros. Gracias. besote. Chao, chicos.